Sí, dijo Olivia Carter con su voz, rompiendo la tensión en la sala de juntas. Conocí a Daniel Brooks y a su hija Emma. Y sí, Daniel perdió su trabajo por una decisión que firmé hace años. Durante la mayor parte de mi carrera, vi a las personas como números, costos, recortes, ganancias y ganancias. Pero Daniel y Emma me recordaron que cada uno de esos números era una vida, una familia, una historia. Si eso me debilita, que así sea. Pero si seguimos dirigiendo esta empresa sin recordar a las personas que la mantienen viva, entonces ya estamos en bancarrota moral, si no financiera. La sala se congeló. Las cámaras destellaron afuera. Los inversores contuvieron la respiración. Y Richard Cole se recostó con una sonrisa burlona, seguro de que acababa de ganar. Pero nadie esperaba que las palabras de Olivia resonaran como un reguero de pólvora, sacudiendo los cimientos del imperio que ella construyó. Quédense conmigo porque lo que sucede después de esta impactante confesión los dejará atónitos. Olivia Carter tenía todo lo que la gente envidiaba de su nombre en los rascacielos del centro de Chicago, la reputación de ser una de las directoras ejecutivas más aguerridas del sector financiero y una vida de lujo que parecía intocable. Sin embargo, bajo su impecable apariencia, se escondía un profundo dolor. El poder y el éxito no le habían dado la paz que una vez soñó. Su empresa, Carter Global, prosperaba, pero el precio estaba escrito en los sacrificios silenciosos de miles de familias comunes. Familias que nunca conoció, rostros que nunca vio. Una fría tarde de noviembre, después de una reunión de junta particularmente despiadada, donde había silenciado las voces disidentes con su precisión habitual, Olivia se encontró conduciendo por una zona más tranquila de Chicago. Rara vez visitaba este barrio, un tramo de viejos edificios de ladrillo y farolas tenues. Era muy distinto a las torres de cristal que ella dominaba. Se detuvo en una pequeña cafetería, casi por impulso, para tomar un café tardío. Allí fue donde vio por primera vez a Daniel Brooks. Estaba sentado en un rincón, encorvado sobre una laptop que había tenido días mejores. Frente a él había una niña pequeña, de no más de 8 años, con el pelo castaño despeinado y un cuaderno de bocetos lleno de dibujos infantiles. Se reía de algo que Daniel había dicho, y Olivia se sorprendió mirándolo fijamente más tiempo del que debía. No era la ropa de franela desgastada del hombre, sus botas gastadas, ni siquiera la sonrisa inocente de la niña. Era la forma en que sus ojos cansados se suavizaban al mirarla. El tipo de mirada que Olivia no recordaba que nadie le hubiera dirigido sin esperar ni calcular. Cuando sus ojos se cruzaron brevemente, Daniela sintió cortésmente, como se saludan los desconocidos al pasar. Olivia casi apartó la mirada, pero Emma, la niña, de repente levantó su dibujo y lo agitó en su dirección con la franqueza que tienen los niños antes de que el mundo les enseñe a ser precavidos. ¿Te gusta?, preguntó Emma alegremente. Olivia parpadeó, sorprendida. Sí, dijo en voz baja. Es precioso. Ese simple diálogo se le quedó grabado. La semana siguiente, Olivia regresó a la cafetería, no porque necesitara café, sino porque algo la había atraído de vuelta. Y de nuevo, allí estaba Daniel con Emma, ayudándola pacientemente con la tarea. Se convirtió en un hábito. Olivia empezó a quedarse, luego a intercambiar más palabras con ellos. Poco a poco, fueron surgiendo fragmentos de su historia. Daniel había trabajado para una filial de Carter Global. Su proyecto había sido recortado durante una de las agresivas reestructuraciones de Olivia, dejando a cientos de personas sin trabajo. Él era uno de ellos. Las consecuencias casi lo destrozaron, pero aguantó por Emma. Ahora se ganaba la vida con trabajos ocasionales y autónomos, haciendo todo lo posible para darle a su hija una vida libre de dificultades. La revelación impactó a Olivia más de lo que esperaba. Había leído informes, aprobado cifras y descartado nombres como estadísticas. Pero sentada frente a Daniel y Emma, pudo ver el coste humano de las decisiones que había tomado. Por primera vez en años, la culpa la invadió. Sus visitas al café se alargaron.
Empezó a hablar con Daniel más abiertamente. Al principio, él se mostró cauteloso, pero no podía negar que había algo encantador en esa mujer impecablemente vestida que parecía extrañamente fuera de lugar en su mundo. Emma, sin embargo, la adoró desde el principio. Una noche, cuando una tormenta de nieve azotó la ciudad, Olivia se quedó varada después de que su chofer no pudiera alcanzarla en el tráfico. Daniel, al notar su frustración, le ofreció llevarla en su camioneta destartalada. Olivia dudó. Nadie le había ofrecido algo tan sencillo, tan genuino en años. Aceptó. El viaje fue incómodo al principio, lleno de silencio, hasta que Emma empezó a cantar una canción navideña en la radio. Olivia se rió con una risa auténtica, improvisada y libre. La sobresaltó tanto como sobresaltó a Daniel. ¿Para cuándo? La dejaron frente a su torre de apartamentos de cristal y acero. Olivia sintió algo que no había sentido en décadas de calidad. Pero la calidez conllevaba riesgo. De vuelta en Carter Global, Richard Cole, su rival de toda la vida, notó cambios en el comportamiento de Olivia. Estaba distraída en reuniones que ya no eran. Era tan despiadado como antes. Circulaban rumores. Y entonces llegó el incriminatorio descubrimiento. Richard había estado investigando. Descubrieron que Olivia había estado pasando tiempo en un modesto café con un hombre cuya vida había sido destrozada por la propia Carter Global. Para Richard, esta era el arma perfecta para Olivia. Fue el comienzo de una tormenta inesperada. Una noche, mientras acompañaba a Emma al coche después de cenar, Daniel la miró con otros ojos. «No perteneces a nuestro mundo, Olivia», dijo en voz baja. «Y yo no pertenezco al tuyo. Sea lo que sea, no es seguro ni para ti ni para Emma». Olivia quería discutir, pero no podía. Sabía que él tenía razón. Su mundo se basaba en juegos de poder, tratos y enemigos que no dudarían en explotar cualquier debilidad. Y, sin embargo, por primera vez, no estaba segura de querer regresar a esa fría fortaleza del éxito. Porque Daniel y Emma ya habían descifrado algo dentro de ella, esa parte de su corazón que había enterrado hacía mucho tiempo. Mientras la nieve seguía cayendo sobre Chicago, Olivia se debatía entre dos vidas: el imperio que había construido con despiadada precisión y la frágil conexión humana que podría costárselo todo. Aún no lo sabía, pero la decisión que tomaría desencadenaría una cadena de acontecimientos que nadie podría haber predicho. Y la noche en que Richard Cole decidiera revelar su secreto, todo empezaría a desmoronarse. Gracias por ver la transmisión. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Olivia debería arriesgarlo todo por amor y redención? ¿Confiarían en alguien como ella si estuvieran en el lugar de Daniel? ¿Y crees que el verdadero cambio es posible para alguien que una vez construyó un imperio sobre el dolor ajeno? Olivia Carter estaba acostumbrada a vivir en un mundo donde el silencio significaba victoria. Silencio en la sala de juntas tras desmentir el argumento de un oponente. Silencio de la competencia tras adquirir otra empresa. Silencio en su ático con vistas a Chicago, donde nadie se atrevía a molestarla. Había convertido a Carter Global en un gigante y la gente temía su nombre tanto como lo respetaba. Pero el poder y el miedo tenían la fuerza para mantener su alma encadenada. En una fría noche de noviembre, salió de una reunión de la junta directiva más tarde de lo habitual. El resplandeciente horizonte de la ciudad brillaba como una corona que se había puesto, pero Olivia no sintió nada. Despidió a su chofer, alegando que necesitaba aire, y se adentró en un barrio que no había pisado en años. Las calles eran más estrechas allí, las farolas más viejas, el aire más frío. Entró en una pequeña cafetería por impulso, el tipo de lugar que nunca habría notado en su vida anterior. Dentro, el aroma a café y canela la envolvió. Se quedó de pie cerca del mostrador, observando el lugar, cuando sus ojos se posaron en un hombre y una niña en la mesa de la esquina.
Daniel Brooks parecía haber cargado con el peso del mundo durante demasiado tiempo. Llevaba el pelo despeinado, la chaqueta desgastada y las botas gastadas. Sin embargo, su rostro cansado se suavizó al inclinarse para escuchar a la niña sentada frente a él. No podía tener más de 8 años. Su nombre, Olivia, más tarde descubriría, era Emma. Esa noche, estaba inclinada sobre un cuaderno de dibujo, mostrando con orgullo un dibujo a su padre. ¿Crees que se parece a ti?, le preguntó con los ojos abiertos y llenos de esperanza. Daniel rió entre dientes, con voz baja y cálida. Mejor que yo, cariño. Me hiciste ver guapo. Los labios de Olivia se curvaron en una sonrisa antes de darse cuenta de lo que hacía. La sobresaltó. Durante años, había entrenado su rostro para que se convirtiera en una máscara de control. Pero este desconocido y su hija la habían descifrado sin siquiera darse cuenta. Cuando la mirada de Emma se cruzó con la de Olivia, la niña saludó tímidamente, sosteniendo su dibujo. ¿Te gusta?, preguntó. Olivia se quedó paralizada. No estaba acostumbrada a que se acercaran, y mucho menos un niño. Sí, dijo en voz baja. Es precioso. Eso era. La niña sonrió satisfecha y volvió a su dibujo. Pero para Olivia, algo persistía. La semana siguiente, se encontró volviendo al mismo café. Se dijo a sí misma que era por el café, pero en el fondo sabía que no era así. Daniel y Emma estaban allí de nuevo, compartiendo un muffin, sus pequeñas manos cubiertas de migas mientras él se las limpiaba con una servilleta. Parecían comunes, frágiles incluso, pero había fuerza en la forma en que Daniel se apoyaba en la risa de su hija, como si ella fuera su ancla en una tormenta que Olivia aún no podía ver. Poco a poco, las conversaciones se fueron acomodando. Al principio, fueron breves. Un gesto cortés de asentimiento, un comentario sobre el tiempo, una sonrisa fugaz, luego otras más largas, preguntas sobre los dibujos de Emma, comentarios sobre fragmentos escolares de la vida de Daniel que se desbordaban sin que él se diera cuenta de cuánto estaba compartiendo. Una noche, cuando Emma corrió a mostrarle a Olivia un nuevo dibujo, Daniel admitió a regañadientes la verdad. Había sido ingeniero en una filial de Carter Global. Años atrás, la propia Olivia había aprobado una medida de recorte de costos que cerró la planta. Perdió su trabajo, sus ahorros y casi su casa. El pecho de Olivia. Se le tensó la mano. Recordó ese trato. Fue una de sus victorias, de esas que le valieron el aplauso de la sala de juntas. Nunca había considerado los rostros tras esos números. Y ahora, allí, uno de ellos la miraba sin saberlo, cargando con el peso de sus decisiones. Durante días, la revelación la carcomió. Aún así, seguía volviendo. Fue Emma quien le hizo imposible alejarse. La confianza de la chica era espontánea, como cuando tomó la mano de Olivia una noche nevada al cruzar la calle. Esa mano pequeña y frágil atravesó una pared que Olivia creía impenetrable. Pero cuanto más se acercaba, más peligroso se volvía. Richard Cole, su mayor rival en Carter Global, había estado esperando grietas en su armadura. Observaba su distracción en las reuniones, sus repentinas vacilaciones antes de tomar decisiones brutales. Los susurros comenzaron en la sala de juntas. Los rumores de que la Dama de Hierro se había ablandado se apaciguaron, y Richard estaba listo para aprovecharlos. La tormenta azotó una noche durante una fuerte nevada. El chofer de Olivia quedó atrapado en el tráfico, así que Daniel le ofreció llevarla a casa en su destartalada camioneta. Dudó, pero algo en su interior le dijo que aceptara. El viaje fue incómodo al principio. Era una mujer que valía miles de millones, sentada en un asiento oxidado con el cuero descascarillado. Sin embargo, cuando Emma cantó una canción navideña en la radio, Olivia se encontró riendo con una risa cruda y desprevenida que la sobresaltó incluso a ella. Daniel la miró desprevenido como si viera una faceta de ella que nadie más había visto. Cuando se detuvieron frente a su reluciente torre de apartamentos, Olivia casi no quería salir. Por primera vez en años,
sintió algo parecido a la paz. Pero la paz no duraría. Poco después, Daniel se distanció. Una noche, mientras Olivia lo acompañaba a su camioneta, se detuvo bruscamente. Su voz era pesada. No perteneces aquí, Olivia, y yo no pertenezco a tu mundo. Sea lo que sea que esto entre nosotros, no es seguro. Ni para ti, ni para Emma. Sus palabras la hirieron más de lo que esperaba. Olivia quiso discutir para decirle que estaba equivocado, pero sabía que no. Su mundo era despiadado, lleno de gente como Richard Cole, que destrozaría a Daniel solo para lastimarla. Se quedó paralizada mientras su camioneta desaparecía en la nieve, con el pecho dolorido por una soledad que no había sentido en años. De vuelta en su ático, contemplando el horizonte que una vez conquistó, Olivia se dio cuenta de que estaba al borde de una decisión que la cambiaría para siempre. Podía aferrarse a su imperio y dejar que Daniel y Emma se perdieran en las sombras de su memoria, o podía luchar por la frágil calidez que le habían brindado, incluso si le costaba todo. Lo que aún no sabía era que Richard Cole ya estaba moviendo sus piezas, listo para exponer su conexión secreta con Daniel y desatar una batalla que no solo amenazaría su carrera, sino su propia alma. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Olivia debería arriesgarlo todo para proteger a Daniel y Emma? Si estuvieran en el lugar de Daniel, ¿confiarían en alguien como Olivia después de lo que hizo? ¿Y creen que las personas con poder pueden cambiar de verdad cuando se enfrentan al amor y la culpa? Olivia Carter había construido toda su vida alrededor de muros de cristal, acero y hielo. Pero cuando Richard Cole desató su ataque contra ella, esos muros se derrumbaron de una forma inesperada. Todo empezó con titulares. Los rumores se convirtieron en artículos a toda página. La directora ejecutiva de Carter Global se involucró en secreto con un hombre afectado por sus despidos despiadados. Richard alimentó a los medios con fotos de ella con Daniel y Emma fuera del café, distorsionando la narrativa hasta convertirla en algo escandaloso. Pintó a Olivia como débil, distraída, incapaz de liderar. La junta directiva comenzó a cuestionar sus decisiones. Los inversores entraron en pánico. Y por primera vez, el imperio que había construido parecía derrumbarse a su alrededor. Olivia estaba furiosa con Richard, pero más que eso, tenía miedo. Miedo por Daniel, cuyo nombre había sido arrastrado por el lodo. Miedo por Emma, que no merecía que su rostro apareciera en la prensa sensacionalista. En un mundo donde todo se podía comprar o romper, su seguridad significaba más para ella que su reputación. Daniel, mientras tanto, estaba furioso de una manera diferente. Precisamente por esto te dije que te alejaras, dijo una noche, cuando ella fue a buscarlo, con el abrigo aún cubierto de nieve. Emma es solo una niña, Olivia. No merece ser un peón en tu mundo. Su pecho se oprime, de vergüenza y anhelo, mezclándose de una manera que no podía soportar. ¿Crees que no sé? ¿Qué piensas que quería esto? Richard está haciendo esto para destruirme. No a ti. Pero, si lo dejo ganar, entonces todo esto, todo lo que hemos compartido, no se convierte en nada más que otra víctima del poder. Daniel sacudió la cabeza. Ya he perdido suficiente. Por gente como tú. No puedo perderla. También. Sus palabras dolieron, pero Olivia se negó a irse. Por primera vez en su vida, no quería luchar por dinero, orgullo o poder. Quería luchar por ellos. Él. El punto de quiebre llegó en la siguiente reunión de la junta directiva. Richard había reunido aliados para presionar por una votación para destituir a Olivia de su puesto como directora ejecutiva. Las cámaras destellaban tras las puertas de cristal, los reporteros esperaban su caída. Olivia caminaba con su traje a medida, la barbilla bien alta, pero su corazón sostenía los rostros de Daniel y Emma como escudos. No les siguió el juego.
En lugar de defenderse con las cifras frías y calculadas de siempre, hizo algo que nadie esperaba. Dijo la verdad. Sí, dijo con voz firme. Conocí a Daniel Brooks y a su hija Emma en un café hace meses. Y sí, Daniel perdió su trabajo por una decisión que firmé años atrás. Durante la mayor parte de mi carrera, vi a las personas como números. Costos para reducir, ganancias para ganar. Pero Daniel y Emma me recordaron que cada uno de esos números era una vida, una familia, una historia. Si eso me debilita, que así sea. Pero si seguimos dirigiendo esta empresa sin recordar a las personas que la mantienen viva, entonces ya estamos en bancarrota moral, si no financiera. La sala quedó en silencio. Richard sonrió con sorna, esperando que sus palabras la enterraran. Pero algo extraño sucedió. Los accionistas se removieron incómodos. Algunos incluso asintieron. Por primera vez, alguien en Carter Global había dicho en voz alta lo que todos sabían, pero nunca se atrevieron a admitir. Olivia perdió la votación ese día. Richard tomó su silla. Pero ella no salió destrozada. Salió libre. En los días siguientes, vendió su ático y se mudó a un modesto apartamento en las afueras de la ciudad. Ya no era riqueza lo que quería. Era paz. Y poco a poco, con cuidado, reconstruyó la confianza con Daniel y Emma. No fue fácil. Daniel era cauteloso, protector, pero vio los cambios en sus cambios reales, no solo en palabras. Apareció en la obra de teatro de la escuela de Emma, se sentó en la última fila con flores en el regazo. Ayudó a Daniel a conseguir financiación para reiniciar sus proyectos de ingeniería, no con Carter Global Money, sino con sus propios ahorros. Se rió más, escuchó más, y poco a poco, el muro que había construido se derrumbó. Meses después, en una tranquila mañana de primavera, Emma tiró de la mano de Olivia y le dijo: «Ahora son como de la familia». Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Nunca había oído palabras tan pequeñas con tanto peso. Durante años, había gobernado torres de cristal y acero. Pero fue en ese sencillo momento, sentada junto a Daniel y Emma en un parque soleado, que finalmente comprendió lo que significaba ser rica. Su imperio se había esfumado. Su título se había esfumado. Pero en su lugar, había obtenido algo que nunca pensó que merecía. Amor, confianza y una segunda oportunidad en la vida. Y tal vez esa fue la mayor victoria de todas. Gracias por ver. Disculpen la interrupción, pero esperamos que nos ayuden a mejorar nuestro contenido en el futuro. ¿Creen que Olivia tomó la decisión correcta al dejar atrás su imperio por amor y redención? Si fueran Daniel, ¿perdonarían a alguien como Olivia después de todo el dolor que causaron sus decisiones? Y ahora, díganme honestamente, ¿les conmovió esta historia? Si es así, comenten con el número 100 abajo. Además, me encantaría saber desde qué lugar del mundo lo están viendo. Y no olviden compartir este video para que más personas puedan sentir esta historia.